Ahora sí, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Es un verdadero gusto y placer darles la más cordial bienvenida. La Organización Mundial para la Educación Preescolar, Comité Nacional Mexicano, les da la bienvenida y les agradece la presencia de nuestras queridas amigas que, como siempre, nos acompañan cada que las citamos para ver nuestras conferencias, nuestros talleres y muchas cosas más que tenemos de sorpresas para todas ustedes. Les quiero comentar y darle también la cordial bienvenida a la maestra Marcia Patricia Sandoval Esparza, quien hoy será nuestra conferencista y dará su primera conferencia de este año con la organización. Esperemos que dé muchas más. Y también agradecer a la profesora Arminda Sandoval Esparza, nuestra vicepresidente técnico, que hoy nos acompaña para estar aquí presentes y dar seguimiento a esta conferencia. No sin hacer a un lado, agradecer a la profesora Aide Dávila Olvera, presidente de la Organización para Educación Preescolar, Comité Nacional Mexicano, y a todas las compañeras presidentes y acompañantes de las delegaciones que nos acompañan y que pertenecen a la delegación, a la organización, que son Durango, Estado de México, Tabasco, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, y no dejar tampoco de lado que es un verdadero gusto volver a verlas, volver a reunirnos, aunque sea por unos minutitos, en estos tiempos tan complicados, ¿no? Comentarles, por ejemplo, que en 2022 estaremos cumpliendo 58 años de trabajo ininterrumpido en favor de los derechos humanos de las niñas y los niños de nuestro país. Y por ello estaremos presentando, como ya lo dije en un principio, una serie de conferencias que tendrán temas importantes para muchas de ustedes, para padres de familia, para la sociedad en general, y que estaremos culminando este año con nuestro Congreso Nacional, como lo veníamos haciendo durante estos últimos años, y desgraciadamente por el COVID, por esta contingencia sanitaria, lo tuvimos que suspender. También les queremos comentar que durante esta transmisión, ya sea en vivo, a través de Facebook y en la plataforma de Zoom, estaremos recibiendo sus comentarios y las preguntas sobre la conferencia que se va a presentar, y esperemos que sea de su agrado. También comentarles que quienes requieran de una constancia por participar en esta gran conferencia que hoy nos van a presentar, les pedimos por favor que nos manden un correo electrónico durante la transmisión a omepmexico@gmail.com, y la profesión a la que ustedes se dedican: amas de casa, padre de familia, educadora, médico, enfermera, cualquier profesión que esté interesado en la niñez, en la primera infancia de nuestro país, pues será siempre bien recibido por la organización, para que veamos y velemos por esos derechos humanos de los niños. Les repito nuestro correo: omepmexico@gmail.com, y ahí estaremos recibiendo su nombre completo y su profesión para poderles enviar la constancia de que estuvieron participando en esta conferencia. Bueno, ya basta de tanto comercial y empecemos. Es hora de dar la entrada a la conferencia que hoy nos cita, que es Juegos psicodramáticos, caminos lúdicos y aprendizajes. Les voy a dar una pequeña semblanza, una pequeña síntesis curricular de nuestra invitada de hoy, que es la maestra Marcia Patricia Sandoval Esparza.
Su línea de investigación es la educación inicial en México, los procesos de intervención educativa y semiología, investigación e intervención educativa y formación de profesionales de la educación. Su semblanza: profesora de educación preescolar y licenciada en comunicación educativa. Ha realizado estudios de maestría de planeación y desarrollo de la educación en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Una maestría en investigación y desarrollo de la educación en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Es profesora e investigadora de tiempo completo, titular B, en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco. También es miembro integrante y colaboradora del equipo en el Proyecto Internacional de Investigación e Intervención Educativa comparada en México, España y Argentina, MEXESPAC, desde 2010 a la fecha. Ya le estaba yo aumentando. Se ha formado en psicodrama asociado al campo pedagógico y educativo, aunado a la coordinación de grupos por la Escuela Mexicana de Psicodrama y Sociometría en la Ciudad de México. Ha realizado estancias académicas en la Universidad Jaume de Castellón, en España. Participado en congresos internacionales de antropología rural en Salta, Argentina, sobre temas de investigación e intervención educativa. Participó en el Foro Binacional, celebrado en Tijuana en 2019, con docentes y estudiantes de educación básica de Baja California y de la ciudad de San Diego, de los Estados Unidos de Norteamérica. Ha elaborado materiales educativos para maestras de educación preescolar, en formación inicial y en servicio. Ha contribuido en publicaciones de textos educativos, artículos de investigación y ensayos sobre los procesos y trayectorias de formación, educación comunitaria y comunalidad, escuelas preescolares de calidad, fortalecimiento de uso de las lenguas indígenas y sobre experiencia de formación de profesionales de la educación con proyectos de investigación e intervención educativa. Ha incursionado en la etnografía y antropología social como referentes para procesos de investigación e intervención educativa. Dentro de su trayectoria laboral, ha estado a cargo de la Subdirección de Formación de Figuras Educativas Comunitarias en el nivel de educación preescolar en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE. Su interés profesional se ha centrado en temas sobre la infancia, la gestión educativa y en los últimos años hacia la construcción de un giro conceptual y metodológico de manera entrelazada de intervención, investigación educativa, abordando múltiples temas emergentes. Y finalmente, comentarles que ha recibido la distinción Productividad Académica y Científica de Alta Calidad en 2016 por parte de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Sin más, para mí es un gusto y para la organización presentarles a la maestra Marcia Sandoval Esparza para que nos deleite y nos haga partícipes de sus saberes. Adelante, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, maestra Eli. Muchas gracias. Pues quiero iniciar agradeciendo la invitación de la OMEP México a la doctora Aide Dávila Olvera, presidente de esta noble organización, a usted, maestra Eli Soto Jara, vicepresidenta administrativa, y a la maestra Arminda Sandoval, vicepresidente técnica de esta organización, mi hermana querida, con quien durante muchos años hemos sostenido conversaciones y discusiones en torno a la educación preescolar en nuestro país, en las diferentes áreas. De igual forma, pues quiero felicitar al equipo MEP. Estaba diciendo la maestra Eli hace un momento que está cumpliendo MEP 58 años aquí, pues que siga con esa labor tan tenaz y consistente
porque pues ha sido un organismo que ha ido impulsando de manera fehaciente el constante examen y vigilancia de la educación preescolar en nuestro país, que tanta falta le hace. Pues estar aquí me hace cercana al campo educativo del nivel preescolar. Les agradezco mucho, es un honor esta invitación. Es un campo en el que mi trayectoria profesional fue como el punto de partida y con el cual siempre he estado en contacto, nunca me he distanciado, siempre me ha parecido de gran interés. Me ha gustado siempre estar en favor de la infancia y pues en la medida de lo posible participar en proyectos que sean de beneficio para este nivel educativo. Y pues el contacto directo también esta participación me ha acercado a personas que hace tiempo no tenía contacto, me han estado contactando por Facebook, por mensajes, diciéndome que aquí van a estar. Me da mucho gusto este reencuentro, esta oportunidad que pues me hace recordar el tiempo en el que estuve en aquella Dirección General de Educación Preescolar en el Departamento Técnico, o en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, o en el CONAFE, en el ámbito de educación rural e indígena en el nivel de preescolar. Entonces, para mí, además de que es una oportunidad de poder compartir esta experiencia, pues es también una oportunidad para recordar estos inicios en los que tuve mi trabajo profesional. Este trabajo colectivo pues está provocando impulsar el ánimo de comprometerse con la niñez mexicana desde diversos contextos, niños que están en las zonas urbanas, en las zonas rurales, indígenas, las maestras que están ahí, los instructores comunitarios, hoy llamados o denominados líderes comunitarios, donde no hay posibilidad de que las maestras lleguen, pero ellos hacen una labor también muy relevante para la niñez de esta edad en el país, que bueno, son parte de la educación básica y es un nivel educativo importante, trascendente en la formación de las nuevas generaciones, de futuros ciudadanos y ciudadanas que a quienes pues les está tocando vivir, tener vivencias heredadas de la modernidad y ahora en la condición de nuestra posmodernidad que tanto hemos venido discutiendo aquí con la doctora Negrete, que también me acompaña, muchas gracias. En la incertidumbre cada vez que se hace más patente y hay que afrontarla, les está tocando a estas nuevas generaciones una serie de imprevistos o de situaciones, como es el caso de la pandemia, y pues les está exigiendo que tengan posibilidades, oportunidades, condiciones de oportunidad y de desarrollo en lo personal, en las familias, en los núcleos sociales donde se desenvuelven y en la sociedad general. ¿Qué hacer con esta situación en la que se encuentra tanto maestras, de la educación preescolar, las comunidades donde se da este servicio educativo con las figuras educativas, cómo participar? Entonces, bueno, decidí en esta ocasión participar con ustedes con esta reflexión inicial que la nombré Juegos psicodramáticos, caminos lúdicos de aprendizajes, porque la reflexión me lleva a poder echar mano en el campo educativo de un recurso que pocas veces se pone en juego en las aulas o en los procesos escolarizados formales o comunitarios. ¿Esto qué quiere decir? Este recurso potente al que me refiero, pues es el psicodrama. La palabra puede llevarnos a pensar en procesos a lo mejor de terapia o de un abordaje psicológico, como lo menciona el psicodramatista brasileño Bareicha, que nos comparte su pensamiento diciendo que, pues que debemos de tener mucho cuidado en afirmar que el psicodrama es psicológico nada más, puesto que puede significar que nada más lo estamos viendo de manera reduccionista, que es lo que está vivido en una escena y que se reduce solamente a esa parte y pues
sobre todo en los matices educacionales y artísticos. Entonces, dice Bareicha, al privilegiarse esta interpretación psicologizante de la escena, pues hace que se empobrezca la propuesta y entonces se limita solamente a procesos de experiencia que tienen que ver más con la psique que con lo dramático. Entonces, tratando de traer el psicodrama al campo de los aprendizajes, del juego, del despliegue de procesos formativos en las personas desde sus edades tempranas, pues aquí quiero abordar el psicodrama y su conexión con el juego, con los aspectos lúdicos que son característicos del ser humano desde que nace, pero que luego, por mediación de procesos prescriptivos de lo escolar, de las escuelas, de la educación, inclusive de las familias y de la misma sociedad, pues va haciendo que este aspecto lúdico, conforme vamos creciendo, conforme nos vamos haciendo adultos, se vaya extinguiendo, se vaya desapareciendo, hasta considerarlo nulo, porque lo vemos como, en algunos casos se ve como escasa responsabilidad. Entonces ahí operan los prejuicios. Lo asocian a alguien que se ve lúdico, que le gusta el juego, que es alguien inmaduro, que le falta seriedad, que tiene poco compromiso. Y entonces esta idea del homo ludens, que bueno, hay autores que lo manejan así, como es el caso de un autor que se llama Huizinga, va haciendo que esta noción se pierda y le va dando más peso al famoso Homo sapiens, ¿no? Entonces es pensar, es calcular, es ser muy cognitivos, y la parte lúdica, conforme vamos creciendo, conforme vamos transitando por los diferentes niveles educativos, pues se va perdiendo. Entonces se llega hasta el grado de que grupos en las escuelas que se pueden observar, que no sea que estén en la clase de arte o en deportes y que estén jugando, pues es y que estén con el maestro o la maestra, pues es una maestra que no les está enseñando bien a esos niños. Y los padres, si se enteran, pues ponen el grito en el cielo, porque ahora los niños que van al preescolar, pues van a hacer planas y van a aprender las vocales y van a tratar ya de incursionar en las operaciones aritméticas básicas, y no están permitiendo que esta posibilidad del aspecto lúdico trascienda en su vida como con todo el potencial que tiene, ¿no? Entonces esta idea de jugar pues se contrapone a la idea constante de producir, de ser efectivo, de tener resultados contundentes en lo que uno hace, ¿no? Y entonces hay que estar produciendo para tener el modo de sustento, la educación, la vivienda, y pues todo eso está ajeno al juego. Entonces aquí la mancuerna psicodrama y juego, enunciándolo como juego psicodramático en mi experiencia, pues se ha venido en una forma de intervención educativa, a la vez que nos ha puesto la posibilidad de abrir formas que tradicionalmente desde una perspectiva de indagación, de investigación, nos permite reconocer otros aspectos, más elementos de lo que le está pasando a los niños, a las maestras, en este caso en el preescolar, pero a todo sujeto. Entonces el juego viene a ayudar a que podamos tener una mirada más amplia de cómo reconocer situaciones que están viviendo los sujetos, en este caso maestras, niños, en etapa preescolar, y qué se puede hacer con eso que les está pasando, ¿sí? Entonces, bueno, yo me ubico en las personas adultas lúdicas, y bueno, aquí hay gente que me conoce, y entonces hay veces que también este sentir y este actuar lúdico, pues tiene sus bemoles y sus consecuencias, depende del lugar y el contexto en el que esté, pero yo insisto en que a mí me ha gustado siempre tener ese rasgo lúdico, y
espero no perderlo en lo que me resta de vida y además entusiasmar a quienes estén en mi entorno para que esto, si ya lo tienen, lo fortalezcan y si no, pues que lo busquen para que emerja y sea parte de su vida. Bueno, esta participación la he organizado, se podría decir, porque vamos a trabajar lo psicodramático, y lo psicodramático tiene que ver también con sus orígenes, con el teatro, ya lo vamos a ver ahorita en un momento más, lo he organizado en 3 actos. En el primer acto quiero referirme al psicodrama para hacer llegar a quienes están ahorita aquí acompañando un breve relato de su origen y de cómo es que ha llegado a ser en nuestros días. En un segundo acto, quiero establecer una interrelación del psicodrama, ¿sí?, con el juego y el teatro y otras expresiones que han ido tomando forma en nuestra latitud latinoamericana. Y el tercer y último acto, cercano al cierre de mi participación, pues abrir algunas ideas de experiencias lúdicas abrazadas de procesos de investigación y de posibilidades de formación y de aprendizaje en niñas, niños, maestros y personas que han estado en el campo, profesionales de la educación, que se han estado formando en la intervención educativa en la universidad pedagógica, por ejemplo, o en pedagogía también de la universidad pedagógica, que es mi experiencia más cercana en este momento. Entonces, bueno, ahora inicio. Primer acto, tercera llamada. ¿Cómo surge el psicodrama y en qué consiste? El psicodrama tiene su origen con un personaje muy interesante que nació en Rumanía en el año de 1889, estamos hablando de 2 siglos atrás, al final, Rumanía, Bucarest, que se llamó Jacob Levi Moreno, pero a él le gustaba mucho que le nombraran por su segundo apellido, por Moreno. Él planteó en sus inicios una mirada filosófica del hombre, para que las cosas que hacía el hombre las hiciera de una manera distinta a como estaba imperando la época en la que le tocó vivir. Y bueno, pues él se concebía como ciudadano del mundo, porque él nació, es la anécdota que él narra, no lo sabemos a ciencia cierta, pero él al no haber nacido en un lugar específico, sino que su nacimiento se produjo en un barco, en un mar, entonces él, pues cuando su mamá le contaba dónde había nacido y cuál había sido su origen, él se sentía ciudadano del mundo. Y siempre fue muy progresista, muy adelantado a su época y por tanto tuvo pensamientos revolucionarios y a veces hasta contrastantes con las costumbres y la moral de la época en la que le tocó vivir. Pero él mismo se pensaba revolucionario y cuando tenía que interactuar con otros, pues hacía que esos otros trataran de apropiarse de espacios, de formas de lenguaje para expresar sus vivencias, sus historias de vida, y pues compartirlas, abrirlas con otros, de tal forma que al momento de compartirlas, los otros funcionaran como espejo y que les hiciera ver su propia historia de otra forma. Entonces, este inicio, pues tiene que ver con esta parte psicodramática de primigenia de origen. Él estaba, como les digo, adelantado a su época. Su forma de pensar, analizar y crear le llevó a construir elementos que configuraron una filosofía de vida. Una filosofía de vida en la que puso mucho empeño y mucho énfasis en la creatividad. Pero esa creatividad se manifestaba en la acción. O sea, que no nada más era un pensamiento y una reflexión y estar en la contemplación, sino todo lo contrario. Era que esas ideas que se estuvieran intercambiando con los otros pudieran tener un efecto de acción. Entonces, el psicodrama moreniano se conformaba de la psique a través del hombre, es decir, de la parte psico, esa parte de la palabra psico,
del ser y del drama. Y el drama entendido como acción, fuera de los convencionalismos de que comúnmente la palabra nos puede llevar a pensar, ¿no? Al escuchar la palabra drama se tiende a pensar o a sentir que es una expresión que va a manifestar aflicción, sufrimiento, angustia. Entonces, esto no tiene que ver con esta forma de entenderla desde este autor, desde Moreno. Es acción. Y él lo planteó de esta manera distinta, llevar las ideas, los pensamientos, los estados de ánimo a la acción. Sus aportes llegaron al campo de la psicología, que en ese momento pues era una psicología que se estaba separando de la medicina y estaba cobrando su propio terreno, su propio campo de conocimiento. Y en ese momento pues se encontraron planteamientos para que en el campo de la psicología, el psicodrama, vinculado al teatro, se viera como una forma de intervención, inclusive con tintes de trabajo social, pues porque a Moreno le tocó vivir una situación de la posguerra y se encontraba de manera constante a personas tocadas por la guerra y estando en situaciones de vulnerabilidad. Una población que le llamó mucho la atención en este sentido, pues fueron los niños. Los niños que él veía que jugaban en un parque cercano a donde él vivía, ya de Rumanía, que se supone que es de donde nació, se trasladó a vivir a Viena, y ahí había un parque donde jugaban los niños, y él a la hora que iba a hacer un paseo por las tardes los encontraba y empezó a jugar con ellos de tal forma que entendió que ellos le daban esta parte, le hacían ver esta parte que él pensaba de la posibilidad del trabajo, de la acción, porque pues, los niños era acción, era juego, era posibilidad de decir cosas a partir de dos elementos importantes que marca la propuesta de Moreno, que son la espontaneidad y la creatividad. Entonces, estos elementos los vio ahí, en esta población de los niños, y lo combinó con una propuesta de otro filósofo de la época llamado Martin Buber, que él proponía justamente la comunicación entre las personas, estableciendo relaciones a través de los encuentros. ¿Qué decía Martin Buber? Bueno, su enunciado principal de su filosofía es y subrayo aquí entre comillas, con negritas y con foquitos alrededor, el yo-tú. El yo-tú, es ese encuentro. Entonces, de este autor, de Buber, toma Moreno esta parte, lo pone en juego para que se vaya viendo que el proceso de encontrarse, de estar frente a frente, de dialogar, de poder compartir historias de vida en este juego de espejeo, pues era justamente ese yo-tú, ¿sí? Buber, por ejemplo, dice que decir tú quiere decir que está habiendo una relación. Cuando yo pronuncio el tú, eso quiere decir que está ahí dando una apertura a una relación. Y es una relación que no está mediado con nada, que es la relación, el encuentro directo, el yo-tú. Estamos ahí. Y entonces Moreno toma este encuentro del yo-tú y conforme va pasando el tiempo, pues lo va poniendo en juego en sus diferentes propuestas del teatro, de la espontaneidad, que así le llamó, en un inicio, antes de psicodrama, el teatro de la espontaneidad, y entonces fue conocido como el filósofo del diálogo. ¿Por qué? Pues porque expresaba ese pensamiento dialógico que, bueno, en algunas de sus obras lo manifestó, como por ejemplo en las conversaciones sobre lo educativo. Entonces, Buber y Moreno encontraron huellas para una apuesta educativa del juego. Y es ahí donde podemos ir encontrando un punto de conexión con lo que podemos traer a nuestros procesos de caminos lúdicos y aprendizaje en el nivel de preescolar, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ahorita vamos a ir viendo más a detalle, porque estamos todavía en
en el primer acto. Desde sus inicios, Moreno tuvo la idea del potencial del teatro para el desarrollo de la creatividad y de la espontaneidad. Y bueno, la puesta de la obra y de las continuas presentaciones de los actores a él le parecían repetitivos y aburridos, y decía que no traía nada de aporte para la parte de la población. Entonces, él pensaba que el teatro tenía que salir de esas rutinas, que tenía que traspasar esas rutinas, y que las constantes repeticiones del teatro pues quitaban esa espontaneidad. Entonces él pensó que la posibilidad del teatro podría abrirse a ese juego de tú, yo, tú, yo, en la espontaneidad, y que propiciara el surgimiento de la creatividad, que sucede realmente en cada función, pero que los actores en el momento del teatro, al tener un libreto escrito por un dramaturgo, pues entonces tienen que ceñirse a lo que dice ahí, aunque a veces sabemos muy bien, algunos de ustedes seguramente lo han constatado cuando han asistido al teatro, pues que no todas las funciones se desarrollan o se ponen en escena de manera igual cada día que se presentan, pero sí siguen un guión, siguen un libreto, siguen un, una serie de diálogos que alguien escribe y que no son ellos los que lo escriben. Entonces, Moreno lleva estas ideas a ese teatro que él va acuñando, teatro de la espontaneidad, para generar movimiento dentro de la forma en que se va haciendo el teatro. Y se van recreando estos elementos que pues eran tradicionales en esa repetición, pero que ahora él le pone ese plus, que es tener la posibilidad de que no tengan un dramaturgo que les escriba, sino por el contrario, quien actuara y emitiera algún diálogo en el momento de actuar a partir de su propia historia de vida, pues fuera quien estuviera ahí actuando. Entonces, esto es conocido para muchos como una improvisación. Y de este modo Moreno abre la puerta a lo espontáneo y por ende a lo creativo. También rompiendo estos cánones de la puesta en escena de la época, él hizo que el auditorio o los espectadores participaran. Entonces así transformó el teatro, no teniendo espectadores, sino todos eran participantes en la obra. De esta forma, la audiencia participaba y se iba configurando una serie de narradores de historias y actores en las mismas obras. Así el público que estaba de espectador, pues estaba inmerso en la obra y iba presentando pues sus diversas experiencias, armando diálogos que fueran teniendo consonancia con los diálogos del otro, y pues poniendo en juego diferentes formas de comunicación. Y eso era lo que armaba el espectáculo. Entonces, el auditorio se metía en la obra y era parte del espectáculo. Otra cuestión también que Moreno hizo para romper con esta tendencia de los cánones de las obras de teatro de su época, fue que los actores y los que estuvieran no entrando en escena, pero que sí estuvieran viendo de cerca a los actores, pues se convirtieran en creadores. Entonces ahí la improvisación tenía toda su posibilidad de aflorar y de emerger de diferente forma. Y entonces la obra iba sosteniendo ya un proceso de apropiación en el momento del tema, de las palabras, del encuentro, de lo que se iba diciendo, de lo que la gente estaba viviendo, de las historias de vida, porque ahí iban emergiendo lo que les estaba pasando, lo que estaban sintiendo, y entonces eso tenía un sentido vital, un sentido en el que estaban poniendo allí su propia historia de vida y era totalmente ajeno a un libreto, a un argumento creado por una sola persona como dramaturgo. Ahí se volvían todos dramaturgos. Y entonces esto hace que la idea de escenario, que era la división entre el lugar donde
se producían las escenas y el lugar donde se veían las escenas, que era el auditorio, espectadores, se borraba y se abría un escenario amplio. Eso quería decir que el escenario se abría y era un escenario abierto, un escenario para contar historias de vida. Entonces, además, pues era una puesta en escena no solo de una sola persona, de quien actuaba, o de un protagonista, o el que llevaba la historia de acuerdo con el libreto o la obra escrita por un dramaturgo, sino que se permitía que fueran todos los espectadores actuando, participando y poniendo en juego sus propias historias. Con este modo de proceder, Moreno fue construyendo lo que llamó la filosofía del momento. Y esto pues estaba diametralmente opuesto a la obra creada por un dramaturgo, porque en ese momento se estaba dando esa posibilidad de creación, mientras que la creación de una obra creada por un dramaturgo pues era en otro momento cuando el dramaturgo estaba escribiendo la obra, y luego otro momento cuando se ponía en escena o se ensayaba, y luego otra cuando se hacía la escenificación ya para abrirlo al auditorio. Ahí había varios momentos. Acá se habla de la filosofía del momento, que es lo espontáneo y que es lo creativo, que es lo improvisado y que es la posibilidad del reconocimiento mutuo entre los actores. Entonces, la visión clásica del teatro pues separa al dramaturgo, a la obra, a la puesta de escena, a los actores y a los espectadores, y en la filosofía del momento, en el teatro de la espontaneidad, pues todo está integrado, todo está articulado, todo está de manera espontánea, secuenciado, sin tener un guión detrás o una planeación de cómo tenían que desenvolverse en la escena los actores. Entonces, para Moreno, en el teatro de la espontaneidad, el dramaturgo es el actor mismo que crea y se presenta simultáneamente. Pues sí se ven aquí las diferencias con esto que les he ido comentando. Y bueno, pues ahí en la propuesta de Moreno, acceder a la espontaneidad tenía sus asegúnes. Tenían que traspasar ciertos retos o resistencias de las personas, porque no todas las personas estaban dispuestas a acceder a compartir sus historias de vida y además a ponerse a recrear esas historias de vida haciendo movimientos y creando formas de comunicar a través de la actuación, porque sí se actúa, pero a partir de lo que se va teniendo como el propio bagaje de lo que va pensando la persona que participa. Entonces ahí implica una ruptura, ¿sí? Porque entonces hay que acceder a exponerme a que el otro me conozca, a que el otro me escuche, a que el otro me vea, a que el otro conozca mi historia. Entonces esta espontaneidad pues tenía ciertos retos. Uno de ellos pues tiene que ver con las actitudes corporales del actor al asumir y representar cierto papel. Hay quienes se les da más esta situación de representación y hay quienes menos, pero de todas maneras eso no importaba. El asunto era estar allí y participar. Otro reto es de pues, las creencias que se van teniendo, porque si a la hora que yo voy escuchando algo, ¿no?, que me va poniendo en entredicho o en una situación conflictiva, pues yo ¿qué hago? Así, aquí quisiera comentarles una experiencia que tuvimos, y aquí está mi compañera Clarisa, que no me dejará mentir. Una compañera cuando estábamos en la escuela de psicodrama, empezó ella, como ella trabaja en una ONG protegiendo a mujeres, pues entonces ella empezó a compartirnos todo este sentir del patriarcado, y entonces se convirtió la obra en antipatriarcado. Entonces íbamos diciendo todo lo que sentíamos con respecto a lo que hemos vivido como resonancia del patriarcado en nuestras diferentes historias de vida. Y bueno, llegó el momento en que
el proceso creativo, porque dentro del psicodrama hay etapas, y el cierre de ese proceso era crear una estatua o una arquitectura que le quisiéramos denominar de alguna manera. Y bueno, fue algo que nos conmovió a todas terminábamos abrazadas, y pues desde luego que el único hombre que estaba allí, pues lo tuvo que afrontar, ¿no? Y también continuar y hacer resonancia con este análisis breve que se suscitó en esta ocasión de patriarcado. Entonces, bueno, eh, se dan elementos espontáneos muy interesantes y pareciera ser que son como muchas veces en lo superficial, pero todos tienen su tinte de profundidad. Entonces, bueno, esta parte sí quería compartírselas porque, bueno, fue así como algo muy conmovedor. Bueno, entonces estas resistencias que Moreno fue visualizando en consonancia con las ideas de Buber, del yo-tú, pues fueron haciendo que la comunicación se fuera articulando entre quienes asumen los actores, la obra, o sea, se escribe en el momento y la expresan de manera improvisada y conjunta. En la filosofía del momento se produce así un proceso de comunicación con el otro, una coactuación sin libreto, sin guión, y con una serie de despliegues corporales increíbles, con diálogos espontáneos, con conexiones entre las miradas, va habiendo acuerdos tácitos que no necesariamente se verbalizan, y se van produciendo ensambles improvisados en los que la historia de vida de cada actor, de cada participante fluye, se manifiesta y se va dando cauce a diferentes intervenciones. Bueno, en esta parte del momento, esta filosofía del momento, bueno, este momento, la palabra momento, siendo un poco irrespetuosa con esta definición, de que es atemporal, que implica atemporalidad, eternidad, que es una ruptura, pues nosotros los mexicanos somos muy del momento y lo expresamos con el famoso ahorita, ¿no? El mexicano del ahorita que puede, el ahorita puede tener una duración efímera o a horas, minutos, meses, es totalmente atemporal y también a veces en la espera irrumpe y provoca rupturas, ¿no? Una maestra que tuve en la Escuela Mexicana de Psicodrama y Sociometría decía que el momento es para cada ser y se origina en un entorno concreto, que es una matriz, ¿sí? Y ahí, bueno, viene esta parte un poco psicoanalítica, y que ocurre en un lugar concreto y tiene un desarrollo temporal, lo que nos lleva a reflexionar que ese momento refiere a un aquí y a un ahora. Entonces es como la filosofía del momento, es la filosofía del aquí y del ahora. Y bueno, aquí se gesta un juego de espontaneidad como punto principal del psicodrama. Y aquí quisiera ya ir relacionando con el segundo acto, que es el del juego y el psicodrama. Nosotros aquí sabemos que el juego en la infancia es un elemento vital, un elemento súper importante. Y que, bueno, en nuestra construcción social le hemos dado esa importancia, no así conforme vamos creciendo, como mencioné en un principio. Y sucede que estas manifestaciones de juego pues se dan en la etapa temprana y por ejemplo, algunos autores lo denominan como juego simbólico, que es el caso de Piaget, que para algunos ya está rebasado, pero para mí sigue siendo como elemento de guía. Entonces, la actividad lúdica para algunos investigadores es considerada como una conducta. Entonces, esta conducta no tenemos que verla como parte de esta perspectiva skinneriana de lo conductual o el conductivismo, sino es una conducta que refiere al juego como una expresión de inteligencia, como una expresión de gestualidad corporal y con la posibilidad de aproximaciones para el establecimiento de relaciones con otros. Entonces, este juego interno, esta necesidad de juego, de lo ludens en las etapas tempranas, pues va marcando procesos de socialización
que son partes importantes en el ser humano: convivir con el otro, compartir con el otro, respetar al otro, que el otro me respete. Y pues el juego va marcando ciertas pautas importantes que van permitiendo procesos de formación y que van a constituir en un futuro en esta en esta persona, en este niño, en esta niña, pues en un posicionamiento ético de saber cómo conducirse y cómo convivir con los otros. Este yo-tú de Buber, que también Moreno lo rescata, se manifiesta de manera importante en el juego. En un inicio a lo mejor está más la balanza hacia el yo, pero esta aproximación con el otro en el juego espontáneo, en el pasar del juego espontáneo al juego social, al juego de reglas, que es parte del tránsito que tiene el niño en esta etapa de preescolar, pues va teniendo esta posibilidad de perfilar por dónde estaría desarrollando este sentido ético, este futuro ciudadano o futura ciudadana. Entonces, esa conducta en tanto juego, pues requiere de cubrir ciertas condiciones, y Piaget nos marcaba que ese juego, pues se tiene que desplegar principalmente por placer, por goce, porque es una experiencia de vivirme, de experimentarme, de reconocerme, porque me estoy apropiando de mis propias características y de mi propia condición como persona, como mi propia posibilidad de ser yo. La intención del despliegue de la actividad lúdica es intensa. Entonces, que este despliegue sea así, que se permita que sea intenso, ¿sí? Que sea algo que el niño realice por iniciativa propia, desde su propio deseo, desde su propia decisión, porque desde edades tempranas tienen sus decisiones. Entonces, claro, son decisiones que van teniendo la posibilidad de optar por una cosa y por otra, de tal forma que estas decisiones a través del juego se vayan empoderando para poder impulsar la autonomía, que es lo que se busca que suceda en la educación preescolar, y que se manifieste mediante la acción propia del niño y de la niña, no del otro, ¿sí? Que sea la propia decisión. Bueno, es lo que nos dice Piaget, y yo lo cual estoy completamente de acuerdo, y lo voy relacionando con el juego, poniendo los caminos para que el niño tenga la experiencia de lo real y el yo, del yo y el tú, del yo y el espacio lúdico, y la diferenciación entre estos imaginarios, la fantasía y la realidad, que también es un aspecto de pensamiento que Piaget habla muy, pues desde mi punto de vista muy pertinente. Entonces, en el psicodrama y Moreno, con los aportes del teatro y de la espontaneidad, bueno, pues en su momento fueron la pauta para que se desplegaran muchas otras formas de teatro, que aquí pues ya no me alcanza el tiempo de estarles comentando, pero hay el teatro playback, el teatro de la improvisación, hay muchas expresiones. Ya si hay alguien que esté interesado para saber más de esto, pues al final yo les estaré compartiendo mi correo para que les haga llegar algunos textos alusivos. Entonces, en este segundo acto del juego psicodrama, sí me quisiera meter más a esta idea del juego, pero también cómo el juego en lo escolar, en lo curricular en nuestro país se ha ido desdibujando. Ayer tenía yo una clase con un grupo de didáctica y les empecé a proponer que fueran pensando sobre qué aspectos estarían planteando algo de una propuesta didáctica que tuviera más el camino de la didáctica crítica relacionada con la intervención. Y son estudiantes de cuarto semestre de pedagogía, y sus planteamientos eran de que los niños aprendieran las vocales, o los niños aprendieran el alfabeto, o los niños distinguieran colores. Entonces, bueno, hay como una idea de que en preescolar ya se va a aprender otras cosas que no son necesariamente a través del juego. Entonces eso realmente es preocupante, y aquí apelo a la OMEP, porque pues hay que hacer algo para que la intención primigenia, genuina de preescolar,
pues vaya teniendo nuevamente lugar en esta carrera que los padres también han estado desde fuera impulsando, porque sus hijos desde preescolar ya empiecen a leer y escribir, lleven libros, lleven cuadernos, ya se sientan niños grandes, cuando lo que les toca aquí, pues justamente es reconocer el proceso del juego y transitar a través del juego hacia otras situaciones, y es a lo que me refiero en los caminos lúdicos y el aprendizaje. Entonces, hice una revisión de los programas y es de verdad triste el panorama, porque en los programas, bueno, yo recuerdo, a mí me tocó todavía estar con los famosos 3 libritos, aquí hasta se los quería enseñar, aquí están mis programas, de cuando empezó el programa de educación preescolar con fundamentos de la psicología, de la psicogenética de Jean Piaget, o la epistemología genética de Jean Piaget. Y entonces, pues había un libro 1 que tenía los fundamentos teóricos, un libro 2 que hablaba de la planificación de unidades, y un libro 3 de apoyos metodológicos, pero que daba amplia posibilidad para que esta espontaneidad y esta creatividad cobraran materialidad en las planeaciones famosas de las maestras, y a través de las unidades que estaban en el libro 2, pues pudiera desplegarse el juego, y el juego simbólico, y el juego de reglas, y el juego, todas las posibilidades de juego. Se pasa de este programa al otro programa que también tiene esta perspectiva psicogenética de fundamento, y ese programa pues va teniendo combinaciones de lo psicogenético de Piaget con lo de Vygotsky, las zonas de desarrollo, pero ponía énfasis en la parte metodológica de los proyectos y las derivas de cómo el proyecto estaba anclado al fundamento principal del currículum globalizado, que eso fue como un traslado de otras experiencias, de otras latitudes, como fue el caso de España a México. Después pasamos, al pasar al siglo XXI, en la nueva década, se desarrolla el otro programa de educación preescolar, 2004, en el que pone énfasis también el planteamiento de la educación con enfoque de derechos y el derecho a la educación. Y bueno, pues se llega lamentablemente a la propuesta curricular de los aprendizajes clave y luego a los campos de formación, donde en el aula las maestras, a mí todavía me tocó esa parte de manera cercana, pues estaban como un poco liadas de cómo elegir aquellos aprendizajes clave que los niños tenían que lograr, y luego pues en qué campo de formación lo tenían que hacer. Cuando reviso yo de qué manera está prevista la creatividad y la espontaneidad como parte de las posibilidades de expresión lúdicas de los niños en estos programas, pues no hay. No hay. En el programa de 2004 encontré un párrafo que quiero leerles, que está tremendo. Dice: cuando los niños se enfrentan a situaciones en las que escuchan y siguen instrucciones para realizar una actividad determinada, se limitan las posibilidades de ejercicio de operaciones mentales, de comunicación de sus ideas y de estrategias espontáneas que les permiten probar soluciones e intercambiar puntos de vista. Por el contrario, en situaciones que imponen retos y demandas, que los niños colaboren entre sí, conversen, busquen y prueben distintos procedimientos y tomen decisiones, pues se ponen en juego la reflexión, el diálogo, la argumentación, capacidades que contribuyen tanto al desarrollo cognitivo como del lenguaje. Entonces, tener estrategias espontáneas que les permitan probar soluciones, no. Aquí hay que tener, pues, distintos procedimientos para que los niños dialoguen, argumenten y desarrollen capacidades para el desarrollo cognitivo y el lenguaje. Entonces, hay una separación completamente. Igual sucede en el programa del 2011, donde solamente la creatividad y la espontaneidad aparecen en el campo de formación de expresión y apreciación artística, donde sí está la curiosidad, la espontaneidad, la imaginación, el gusto estético, la creatividad, pero no aparecen estrategias para que los niños pongan en juego todas estas posibilidades. Entonces, hay una reducción de esta posibilidad de juego, de lo espontáneo, de lo creativo,
en lo curricular en nuestro nivel educativo. ¿Por qué? Porque se le está dando peso a otro tipo de procesos formativos y de aprendizaje, pues que están preparándoles justamente para ser este tipo de ciudadanos productivos, que no pierdan el tiempo y que entren al sistema y que pues esa posibilidad del juego y de la creatividad y de la espontaneidad, pues no se ve. Tercer acto, ya para ir cerrando, porque ya estamos un poquito largos. El psicodrama, juego y aprendizajes desde la infancia. Entonces, aquí hay una posibilidad de poner el psicodrama al servicio de la educación preescolar. Y no solamente para los niños y las niñas en el aula, sino también para la capacitación y formación de las maestras y de personas que estén interesadas en procesos educativos con niños pequeños o de cualquier edad. Esto lo hemos venido trabajando como formas de indagación, estrategias muy certeras en situaciones de indagación en esta perspectiva de investigación e intervención educativa en el proyecto que mencionaba la maestra del inicio de México, España, Argentina. Es una investigación e intervención educativa comparada, y nos va permitiendo tener la posibilidad de ir reconociendo de otra manera, que no sea el uso en la investigación, el uso de una encuesta, de una entrevista o de una observación. Yo me acuerdo que por ejemplo, en el caso del programa de educación preescolar del PEP 81, como le llamábamos, había una hoja de evaluación donde también las educadoras sufrían de cómo podrían ellas ver todas esas pautas que el niño tenía que lograr, cómo podían verlas. Entonces, justamente, un proceso que ayuda a ir teniendo una mirada más amplia, más abarcativa, para que se pueda ir valorando, haciendo una evaluación de los alcances de los niños, y al mismo tiempo de proponer situaciones de juego, de creatividad y de espontaneidad, pues es a través del psicodrama. Y tiene múltiples propuestas. Pero hay así como palabras o preguntas que son detonantes. Entonces, por ejemplo, lo que hemos venido trabajando son preguntas que parten de qué pienso, qué hago, qué siento, cómo convivo con mi entorno, que son preguntas sencillas que pueden ser pautas para ir teniendo la posibilidad de que el mismo niño o la niña reconozca qué le pasa. La maestra, en el momento en que esté con otros, en su formación o en su actualización o en su formación inicial, inclusive estudiantes de educación preescolar en su formación inicial, bueno, ayuda mucho. Entonces, el psicodrama pedagógico se convierte en un mapeo para accionar lo educativo mediante la creatividad, la espontaneidad y las historias de vida. Y si se fijan, aquí es retomar por donde empezó Moreno en su propuesta de teatro espontáneo, de la espontaneidad. Entonces, aquí, bueno, hay una serie de propuestas que tienen que ver con la espontaneidad, ¿sí? Ahí hay una serie de situaciones que es, la espontaneidad va a tener la posibilidad de que haga ver la activación de nuestras pautas culturales, que en el caso del psicodrama se le denominan conservas culturales y estereotipos sociales. Y también la espontaneidad se dirige a la creación de nuevas formas, o sea que hace como el impulso para la innovación y para nuevas estructuras ambientales, para que se pueda permitir la libre expresión de quien quiera expresarlo, y para que se vayan formando, se vayan apropiando los mismos sujetos que participan en este tipo de situaciones, pues de otras respuestas que no sean las mismas respuestas, para poder cambiar y entonces moverse de una situación a una situación nueva. ¿Qué es lo que nos proponen en las formas? Por ejemplo, Moreno tenía
desde sus tiempos una propuesta que le llamó el periódico viviente. Entonces es una propuesta en la que alguien participa diciendo algo que le pasa. Y eso es una forma de decir que es una noticia, es algo que le está pasando. Sí, en el caso, bueno, tienes otra forma como él lo llevaba a cabo, pero en el caso de aplicación en el psicodrama pedagógico, en estos caminos lúdicos y de aprendizaje, pues va teniendo la posibilidad de decir, oigan, me está pasando esto. Muchas veces los niños en situaciones de aula o ahora en el confinamiento y las maestras por Zoom, a mí me tocó ver una experiencia donde los niños querían platicar lo que les estaba pasando, pero la maestra estaba muy empecinada en que tenía que hacer determinada actividad que ella había previsto en su planeación, porque además la supervisora le iba a revisar que esa actividad se llevara a cabo. Entonces, imagínense qué choque de una situación que estaban viendo los niños en una situación de confinamiento en su casa, de lo que les estaba pasando, de que no podían salir, de que sentían toda esa situación de angustia, de no ir a la escuela, de no ver a otros, a sus amigos, de estar solamente en la casa. Esto fue el año pasado, en los principios de la pandemia, pero la maestra los invitaba de manera constante. Entonces los niños, ¿qué hacían? Cerraban la cámara. Los niños cerraban la cámara y eso pues a la maestra ya no le permitía. Entonces la maestra hablaba por teléfono a la mamá de por favor abran la cámara para que pueda ver a los niños. Entonces era una situación de choque entre esta previsión de la planeación de la maestra y lo que el niño estaba necesitando en ese momento. Y justo en momentos como ese, a la hora de estar disponiendo del juego, de la creatividad y de la espontaneidad, esta idea de periódico viviente pues ayuda mucho. Y entonces es estar diciendo qué me pasa, qué siento, qué pienso, cómo convivo con los otros, qué viví en mi casa. Y entonces eso está ayudando a que los niños puedan tener la posibilidad de expresión de ese sentido, ¿sí? Tiene un ritual el proceso de las formaciones en el psicodrama, pero aplicado a esta parte de lo educativo, de estos juegos lúdicos que se pueden ir apropiando las maestras o inclusive padres de familia en sus casas, ayuda mucho y entonces pues se pueden inclusive recrear a la hora que se está llevando a cabo. O sea, no hay una receta. Sí tiene ciertas pautas para ponerlas en juego, pero allí lo importante es la historia de vida que cada quien trae. Hablar de mi propia historia de vida, de qué me está pasando, qué estoy sintiendo, qué estoy experimentando, bueno, eso es lo básico y lo principal en la posibilidad de estar en contacto con el otro, del yo-tú. Recordemos esa parte. Y bueno, hay algunas técnicas, se podríamos llamar, o recursos o métodos que ayudan a que los juegos vayan teniendo variaciones y que vayan teniendo posibilidades. Una de ellas se llama el átomo social, que inclusive con los niños se puede hacer de una manera gráfica. Esta consiste en que yo me ubico en un gráfico que el niño puede dibujarse, que de hecho los niños lo hacen cuando se les pide que dibujen a su familia, pero aquí es irlo ubicando en un espacio que puede ser una hoja amplia o una hoja pequeña, pero que se ubique y vaya ubicando en ese espacio a los miembros de su familia, ¿sí? Y esa forma de ir poniéndolo nos permite ver, que es como una situación de indagación, nos permite ir reconociendo cuál es la percepción que el niño tiene para ubicarse en relación con quien vive, con su papá, con su mamá, con su hermano, con su abuelita, con las personas con las que vivan. No es necesario estar estereotipando a la familia, ¿no? Entonces, hay una posibilidad ahí de reconocer esto. Claro, no es
totalmente como está previsto en el psicodrama general, pero con esa posibilidad de adaptación se puede llevar a cabo. Y bueno, pues comentar, a partir de que los niños expresan eso, comentar e ir compartiendo entre ellos, ¿sí? Y la siguiente parte de esto es, ¿cómo te gustaría que fuera? Entonces los niños hacen un segundo dibujo y se posicionan ahí. Y entonces van dibujando también a su familia, a su hermano, su hermana, su mamá, ¿sí? Y señalando de cómo te gustaría que fuera, ¿sí? Y entonces ya hay un deseo, ahí es un deseo de cómo le gustaría que estuviera esa relación en su casa. Entonces fíjense ahí qué posibilidades y qué potencialidades se tiene, inclusive pues con mucho tacto se puede hablar con los papás y entonces enseñar los dibujos. Y eso es un mensaje que se le puede dar a la familia como para que se reconozca qué es lo que está sintiendo el niño, qué es lo que está viviendo la niña en su momento. Otra de las técnicas que quisiera comentar, sí, es las esculturas, que tiene que ver con este movimiento corporal, porque no me va a dar tiempo de mostrarles muchas, pero como les decía, si quieren tener más información al respecto, yo al final les doy un correo y les hago llegar textos que tengan que ver con esto. Las esculturas son un procedimiento que ayuda mucho a reconocer qué es lo que está viviendo la persona y qué es lo que le está pasando en ese momento. Entonces, a la hora que se va haciendo esta expresión de qué me está pasando, ¿sí? Yo le puedo dar un nombre a esa figura, puede ser una escultura que le llamamos fluida, o una escultura como las estatuas de marfil, ¿sí? Que yo digo, bueno, ¿qué me está pasando ahorita en la pandemia? Entonces yo puedo, bueno, voy a hacer una escultura rígida, le llamamos. Entonces, eso dice mucho. Y a la maestra le puede permitir reconocer qué está pasando con los niños. Y los niños, a la hora de jugar a las esculturas, bueno, es como las estatuas de marfil, pero en lugar de que nada más se muevan y se queden rígidos porque sí, en el juego, es llevar al niño a pensar, tu escultura va a decir lo que estás sintiendo en ese momento, o lo que te pasó el fin de semana en tu casa. ¿Sí? Entonces, esta manera puede llevar a que se reconozca cómo es que este decir gestual, este decir corporal, va teniendo posibilidades de expresión. ¿Sí? Y después él mismo se puede dibujar, ¿no? A ver, ¿cómo te representas en tu escultura? Y entonces, bueno, la escultura. Y la escultura puede ser que lo hagan cada quien de manera individual, o una escultura de grupo, o una escultura de grupo fluida, y además una escultura de grupo fluida donde cada quien va diciendo lo que va sintiendo, y es una escultura fluida con coro, ¿sí? Y eso potencia mucho, eso de verdad que ayuda a que los niños, además de que lo mencionen y lo digan, les aliviane ciertas tensiones que estén sintiendo. Igual sucede con las maestras en la formación. Fíjense que con los estudiantes bueno, los que están en formación de profesionales de la educación, muchas veces se minimizan, se restringen a esta expresión de la corporalidad al inicio, pero conforme van tomando confianza, van soltando y van poniendo allí lo que en verdad les está pasando, ¿sí? Y cuando se hace el conjunto de la escultura, ya sea rígida o fluida, y que se acompaña de pronunciamientos de lo que están sintiendo, bueno, es una vorágine de información que si se toman como parte de una investigación de intervención o como procesos para la evaluación, pues ayuda muchísimo. Entonces, estas esculturas de verdad y bueno, claro, si se permite, ¿verdad?, tener imágenes de lo que se produce, los niños en esta forma de expresión tan espontánea, tan creativa, bueno, son geniales, son geniales. Y cuando se ven, después se pueden ver en la foto, ese es otro momento más, de que miren cómo quedó la foto de su escultura. Entonces, cuando se reconoce,
van diciendo cosas todavía más profundas de lo que están viendo en la imagen. Mira, aquí yo moví, aquí yo no quise mover la pierna porque es la pierna donde me caí o donde me pegó mi mamá, y ahí salen cosas, ¿no? Entonces, y son situaciones que los niños van teniendo de expresión sin tener una previsión y una planeación que la supervisora esté ahí al pendiente en el aula, ¿no? Un último que quiero comentarles, ¿no? Los niños pueden crear una historia, es de crear historias, ¿no? Pueden crear una historia, vamos a crear una historia, y entonces los niños pueden, uno solo puede crear la historia, y la historia es en 3 momentos. Entonces, a ver, ¿qué te pasó? Cuando llegaste a la escuela, ¿qué te pasó? Cuando estuviste en el recreo, ¿qué te pasó? Y cuando ya estamos en la actividad ya para irnos, ¿qué te pasó? ¿Qué sentiste? Entonces puede ir narrando la historia. Igual ahí suceden cuestiones de ese acontecer en el día, ¿sí? Que pues, luego no ponemos atención porque estamos en la cuestión de que me tocó la guardia o llegó la mamá de no sé quién. Entonces, pero hay momentos ya a la hora antes del cierre de la actividad, me estoy refiriendo al momento en el aula, de que esto también puede ir formando parte de una rutina que es parte de ese inicio, desarrollo y cierre, de otra manera, porque siempre es, ¿y qué es lo que más les gustó? De lo que hicimos, ¿qué fue lo que más les gustó? Pero aquí ya son otras formas de expresión de qué es lo que les está pasando, qué es lo que les está gustando, qué es lo que no les está gustando, qué es lo que les está causando conflicto. Porque si vemos la situación de la violencia en lo escolar, ha tenido un crecimiento súper potencial, ¿sí? Y también estos juegos psicodramáticos ayudan mucho para que eso se vaya minimizando, porque ayuda a que el yo-tú tenga la posibilidad de la escucha, del respeto y de ir apropiándonos de esa realidad de si quiero que los demás no me hagan, yo tampoco, ¿no? La violencia en la escuela ha sido un tema dentro de los temas emergentes que hemos estado asesorando en tesis en la Universidad Pedagógica, pero de manera terrible, son temas recurrentes. Hay quien los trabaja desde la violencia y hay quien los trabaja desde la educación para la paz. Hay diferentes perspectivas, pero es un tema muy, muy recurrente que está latente y que muchas veces lo tenemos, lo vemos, pero no sabemos qué hacer. Y entonces este tipo de situaciones ayuda mucho. Y a lo mejor en otro momento más adelante podríamos tener un taller donde todo esto lo fuéramos poniendo en juego para que pues se vayan apropiando de esta perspectiva de juegos psicodramáticos pedagógicos en la educación preescolar. Entonces, ahora les escucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Marcia. Una conferencia muy enriquecedora. Te quiero leer algunos comentarios que nos están llegando. No ha habido preguntas, más bien son comentarios. Y te comento. La profesora Aurea Margarita dice, una conferencia que nos permite reflexionar sobre la importancia del juego en preescolar y la necesidad de rescatarlo. Aparte hay varias profesoras que te están enviando muchas felicitaciones por la conferencia, una conferencia muy interesante que nos aporta grandes datos y que nos hace reflexionar sobre nuestra práctica docente. La profesora Eliberta Cancino nos dice que los juegos tradicionales, espontáneos, en donde los niños proponen las variantes poniendo al juego y la imaginación. Otra profesora nos dice, excelente conferencia. Dice Tere Negrete, un muy buen recorrido sobre las orientaciones y el realce de lo lúdico, ¿no? En Facebook
esto fue en plataforma y en Facebook nos está diciendo la profesora Lucrecia Medina, que es muy interesante la conferencia, las técnicas y estrategias me parecen muy acordes para trabajarlas con los niños, sobre todo en estos momentos para tratar problemas emocionales de autoestima, de depresión. Perdón, porque está muy chiquito. De depresión, por los que están pasando muchos de nuestros niños. Y no solo ellos, sino también nosotros como docentes. Muchas felicidades. La profesora Laura Méndez nos dice excelentes aportaciones, muchas gracias. En general, nos están dando, pues te están dando las gracias y las felicitaciones por esta gran conferencia que hoy nos diste y que hiciste un llamado a la UMEP, ¿no? De que, pues, ojo, tenemos que ver, ¿no? Que el niño no está para leer y escribir, sino para jugar, ¿no? Y sobre todo en estos momentos de crisis en la que hemos estado viviendo y en los que estaremos todavía un tiempo más adelante. Para finalizar, porque ya tenemos un poquito cortado el tiempo, le pediremos a la profesora Arminda Sandoval, nuestra vicepresidente técnico, que si nos puede hacer las conclusiones de esta gran conferencia que hoy nos presentó la maestra Marcia, y le pedimos las conclusiones finales. Sí, maestra Marcia. No, Arminda, perdón. Tu micrófono. Tu micrófono, Arminda. No, me abres el micrófono. Ya estás. Ah, gracias, es que era importante. Que dijo el micrófono que quiere jugar. Exactamente. Aquí estoy ya haciendo uso del psicodrama para contestar esta situación. Bueno, claro que sí. Agradecemos mucho a la maestra Marcia Sandoval, que es mi querida hermana menor, con la que siempre hemos estado trabajando en estos menesteres desde que decidimos abrazar esta hermosa carrera en beneficio de la infancia. Pues estuvo súper interesante la conferencia. Yo creo que un primer punto fue el hecho que nos contextualizáramos, que tuviéramos un contexto especial en donde se va a desarrollar toda esta experiencia tan importante y tan necesaria como es el psicodrama, sobre todo en esta época que estamos viviendo con tanto dramatismo. Ahora sí que aquí utilizaríamos esa palabra, ¿no? Con tanto dramatismo como es todo lo que nos ha dejado la pandemia. Yo creo que un punto súper importante en este primer acto que ella nos manifestó, un punto súper importante es el segundo punto, el segundo acto, en donde tenemos que tener esa mirada bien puesta en la situación que acontece con los niños de preescolar y desde la educación inicial, desde los 0 a los 3 años y luego en preescolar, de los 4 a los 6 años, para darle ese impulso, ese manejo adecuado a la cuestión del juego, que también nuestra presidenta, la maestra Aide, siempre que puede, nos hace énfasis en la importancia que tiene el juego como parte importante para el desarrollo intelectual. Siempre nos menciona ese punto como parte importante del desarrollo intelectual de los niños, que es en sí lo que nos debe preocupar para entonces poder establecer todas las estrategias y todas las metodologías necesarias para darle ese enfoque importante a la educación preescolar.
Y luego, pues el tercer acto, que estuvo muy enriquecedor, porque nos habló de las estrategias específicas que podemos usar. Cuando hablaste, Marcia, de las cuestiones de las esculturas, yo corrí por unas esculturas que tengo, que no sé si se alcanzan a ver aquí, que están maravillosas y las he guardado con mucho cariño, a ver si las puedo enfocar bien. Las he guardado con mucho cariño porque son unas aportaciones de mis nietas que efectivamente aquí me manifestaron, vinieron a visitarme y me manifestaron, esta soy yo, se supone. Esta soy yo, y este es mi sobrino, mi nieto, bueno, ya me quiero no decir que este es mi nieto, que es muy delgadito, y vean cómo hicieron aquí sus esculturas representando el afecto y el cariño que tienen para sus familiares. Yo creo que es muy importante esas técnicas de las cuales nos participaste hoy, para que las tomamos y las tomemos en cuenta y las empecemos a utilizar como tal, como estrategias importantes para poder ayudar y coadyuvar a las familias en torno a los aspectos tan importantes como es la socialización de los niños y sobre todo el aspecto socioemocional en que estamos actualmente. Pues te agradecemos mucho, Marcia, esta información, que nos hayas convidado de lo que de tus saberes, de lo que tú sabes, y que quedamos tan motivadas que queremos ver si en una próxima ocasión podemos contar con tu participación. No sé, maestra Aide, si tú quieras agregar algo. Micrófono. Esperemos unos segunditos. Unos segunditos para la cuestión del micrófono. Sí. Mientras se conecta, darles un mensaje. Para las personas que estén interesadas en recibir una constancia, les pedimos de favor que nos envíen un correo electrónico a omepmexico@gmail.com. Ahí van a poner su nombre completo y su profesión para que les podamos enviar la constancia. No sé si les quede claro a las demás compañeras, y si no, pues estaremos. Maestra Aide, ¿qué pasó? No. Hola. No, creo que tiene problemas. Bueno, y si no, pues estaríamos pues dando por terminada nuestra tarde, una tarde amena en la que estuvimos escuchando una gran conferencia de la maestra Marcia Patricia Sandoval Esparza. La profesora Liberta nos está enseñando también una escultura ahí que nos está haciendo el favor de enseñarnos a todas. Creo que nos dieron una conferencia, grandes aportes, debemos de rescatar el juego y pues que nuestra práctica docente sea lo mejor para todas y para todos. Les pedimos a todas si pueden prender sus pantallas para que hagamos la captura final de esta conferencia, y agradecerles infinitamente su presencia, por su seguimiento. Estaremos en otros momentos invitándolas a nuevas conferencias que serán como el festejo de nuestros 58 años de servicio, de trabajo ininterrumpido a la organización, siempre en pro de los derechos humanos de las niñas y los niños. Muchísimas gracias a todas, que tengan una excelente tarde. Felicidades, que les vaya muy bien y que Dios las bendiga. Adiós. Adiós. Muchas gracias, maestra Marcia. Muchas gracias a todas las que estuvieron presentes, a nuestras delegaciones,
Durango, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, ya sea por la plataforma o por a través de Facebook. Muchas gracias a la maestra Aide, creo que no puede conectar su micrófono. Les damos de todas veces muchas gracias y las esperamos para la próxima conferencia que les estaremos dando. Muchas gracias. Adiós. Ay, ya se parecen un chorro las hermanitas.